En este día queremos saludarles, somos la familia Bagaloni y compartiremos con ustedes una canción y una reflexión de la palabra de Dios por el pastor Luis que nos llenará de bendición. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te rendas sin valor, será a la luz el glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te rendas sin valor, será a la luz el glorioso Jesús. Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. De muerte a vida eterna, te llama el Salvador fiel. En ti no domina el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te rendas sin valor, será a la luz el glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa, Él dijo contigo yo estoy. Al mundo perdido ve pronto y anuncia la salvación. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te rendas sin valor, será a la luz el glorioso Jesús. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y no te rendas sin valor, será a la luz el glorioso Jesús. Dios le bendiga en este día, damos gracias a Dios por poder compartir esta hermosa alabanza y una palabra del Señor, un versículo que está en el libro de Eclesiastés, capítulo 7, versículo 14, dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Hoy y siempre creo que el hombre, todos los seres humanos, solemos andar en busca de explicaciones a determinadas circunstancias que nos toca vivir. Es cierto que vivimos tiempos difíciles y días tal vez malos, y es cuando más nos preguntamos, que justamente cuando atravesamos alguna adversidad o algún día malo que nos toca vivir, es cuando más a veces nos hacemos preguntas y cuanto más pretendemos tener respuestas de parte de Dios para esas preguntas. Para muchos hoy en día, bueno, es simplemente nos hemos acostumbrado a echarle la culpa a los políticos que abusan de su poder y se enriquecen a costa del pueblo, y creemos que todo gira simplemente en torno a las decisiones que ellos toman. Puede ser, tal vez sea así o tal vez no, pero tal vez nos hemos acostumbrado a algo, y es raro que tal vez muchos de nosotros como cristianos
no entendamos con claridad las cosas que pasan en el mundo en este tiempo que estamos viviendo, en el cual deberíamos comprender claramente que son tiempos que Dios ha preparado. De todas maneras, siempre tenemos una oportunidad de cambiar, porque vivimos en un país que es democrático y tenemos la oportunidad de elegir. El tema es que con Dios muchas veces no existe el tipo de democracia al cual estamos acostumbrados a manejarnos y pretendemos preguntarle y que Dios se siente en el banquillo de los acusados y que nos conteste y nos dé explicaciones de un montón de cosas. En realidad no tenemos todas las respuestas que esperamos a veces, pero este texto, este versículo, nos ayuda a comprender que en la vida existen dos cosas y que forman parte de algo que Dios ha creado y ha diseñado para tratar con todos los seres humanos. Los días buenos, en los cuales dice debemos aprender a disfrutarlo, y los días en los cuales viene la adversidad. Y dice, consideran esos días. Entonces, no conviene realmente preguntar si tal vez Dios tiene culpa o es responsable de parte de esas adversidades que vienen. Tendríamos que con el tiempo madurar y entender que Dios tiene una forma de tratar diferente a todos los seres humanos. Algunos simplemente pretenden pensar en un Dios que es bondadoso, que es bueno, que es amor, que es sabio, que es poderoso, lo cual no está mal. Pero cuando viene la adversidad, muchos de ellos se preguntan entonces, si Dios es bueno, ¿por qué va a permitir que venga un tiempo de angustia o de aflicción? Entonces, simplemente esto es una manera de pensar que se produce por la falta de experiencia y de conocimiento, ya sea en el Señor o el conocimiento bíblico. Por eso nunca debemos poner en duda la bondad de Dios, ni el poder de Dios, ni la sabiduría de Dios. Eclesiastés 7:14 dice que Dios hizo ambas cosas, el día del bien y el día de la adversidad. Fueron creados por Dios. A algunos les cuesta creer que Dios puede crear la adversidad. Y dice, bueno, si usted está pasando por un problema difícil, seguramente algún daño le hicieron o algo, o el diablo le hizo algo a usted. Siempre buscamos relacionar las cosas malas con el pecado también. En una oportunidad Jesús sanó a un paralítico y los discípulos lo primero que le preguntaron fue, ¿quién pecó, Señor, este o sus padres? Atribuyendo que la enfermedad que tenía o el tiempo de adversidad que estaba pasando era simplemente atribuido al pecado de los padres o del mismo. Pero sin embargo Isaías 45:7 dice que Dios formó la luz y creó las tinieblas. Dice que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Qué problema que tenemos, ¿verdad? En definitiva, Dios ha creado todas las cosas. Y cuando este versículo en Isaías se refiere a esa adversidad en la cual Dios ha creado, se refiere a días de tristeza, a días justamente de aflicción, de calamidad, pero nunca lo relaciona con el pecado del hombre, sino que son días que Dios ha creado, así como hay un día nublado y hay un día de sol, y después que pasa el nublado vuelve a salir el sol y todos nos reconfortamos de nuevo. En la vida Dios ha creado etapas y ha creado días diferentes para tratar con cada uno de nosotros. Dios creó todo esto solamente en el sentido de traer tal vez una tristeza o una dificultad o días de miseria con el fin o con el fruto de poder tratar con nuestra vida y que nos acerquemos más a Él. Muchas veces no tiene nada que ver con el pecado, como hoy yo lo decía. Dios tiene siempre un fin y tiene una manera de tratar con cada uno de nosotros, de corregirnos y de controlar a las personas en el mundo entero. Job, en el capítulo 33, versículo 14, si hubo alguien que pasó por una experiencia en la cual tuvo que aprender
el trato de Dios en una forma tal vez severa fue Job. Y Job dice, versículo 14 del capítulo 33, sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, por visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho, entonces revela al oído de los hombres y señala su consejo, para quitar del hombre su obra, para apartar del varón la soberbia, detendrá el alma del sepulcro. O sea, Dios nos refrena a veces con un tiempo de adversidad. Si no, nos embalamos y creemos que vamos por el camino correcto, como dice también el proverbio, dice el necio en su corazón, que el camino es bueno, pero su fin es un camino de muerte, porque no logra ver más allá de lo que está enfrente de sus ojos. Entonces, para que no perezcamos o para que no nos vaya peor, a veces Dios permite un tiempo de adversidad. Muchas veces hemos escuchado testimonios de personas que dan gracias a Dios, que por una dificultad que tenía en su vida, por una enfermedad o tal vez por un vicio que estaba flagelando su vida, aún desde su juventud, eso lo reconocen que fue un instrumento y que sirvió para rescatarlos del camino de rebeldía en el cual se encontraba. Mucha gente da testimonio así, de donde Dios lo sacó. ¿Y dónde está ahora? Por eso, todo aquello que en el momento parece ser una tragedia, Dios puede usarlo para nuestro bien. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Si Dios puede usar la adversidad para corregir a una persona, para controlar a una persona, ¿qué le impide a Dios poder hacerlo también para el bienestar de un país o de una nación o en el mundo entero? Y muchas veces nos preguntamos, decimos, ¿de dónde salió el virus que de alguna manera atacó el mundo entero? Y donde tuvimos que aprender a vivir y a convivir con él hasta el día de hoy, y un montón de cosas que todavía no logramos entender. Y decimos, le echamos la culpa a un montón de cosas. Pero Dios tiene su forma de tratar con toda la humanidad. Por eso tenemos que tomar siempre en cuenta que el camino de Dios y los caminos de Dios son mucho más altos que los caminos de los hombres. Y los pensamientos de Dios son mucho más elevados que los pensamientos del hombre. No son iguales nuestros pensamientos a los pensamientos que tiene Dios, dice Isaías en el capítulo 55, versos 8 y 9. Seguro que Dios permitió que tal vez nuestro país en este tiempo pase por determinada crisis con un propósito. Tal vez para que simplemente nos humillemos y busquemos a Dios. La obra de Dios comienza a manifestarse y a revelarse a veces mucho mejor en el día de la adversidad, cuando todas las cosas no van bien o cuando todo está mal. Es cuando a veces con mayor claridad vemos el cuidado, la providencia que el Señor tiene por cada uno de nosotros. Claro, es fácil atribuir a veces todos los problemas a lo que estamos sufriendo por culpa de la corrupción y de las malas decisiones que toma el hombre y que esto repercute en cada uno de nosotros. Es claro, hay muchos no somos culpables de las decisiones equivocadas que toman otros, pero cuando alguien peca, los que están a su alrededor a veces son impactados también por esas malas decisiones y por las repercusiones que el pecado produce. Por eso una nación que está acostumbrada a pecar y a rebelarse contra Dios, después con el tiempo nosotros mismos cosechamos cosas que otros tal vez en su ignorancia o en su camino equivocado han sembrado. Es como ser víctima de un robo, donde una
tal vez una gran mayoría está sufriendo por la maldad de de un poco de personas que son las que ejercen ese tipo de violencia contra nuestra vida, pero no son la mayoría, o sea, son la minoría, pero todos nos vemos afectados por lo mismo. Y decimos, bueno, no es justo que esto pase. Es verdad, y muchas personas tienen razón al quejarse y a decir que no es justo, pero Dios puede usar aún la injusticia de los hombres para servirnos a sus propósitos. Entonces, Eclesiastés 7:14 nos muestra dos caminos claramente. El día bueno, en el cual debemos festejar, celebrar, y el día de la adversidad. Entonces también podemos ver dos reacciones que podemos encontrar comúnmente en la sociedad. A veces reaccionamos con rencor contra aquellos que nosotros entendemos que es culpable de lo que me pasa o de lo que nos está pasando, o bien nos volvemos contra Dios por haber permitido que estas cosas sucedan. Entonces, en esos casos, antes de atribuir responsabilidades o a uno o a otro, en este caso a Dios mismo, lo mejor es poder preguntarle a Dios, ¿qué tenemos que aprender de esta situación que estamos viviendo? ¿Por qué no le preguntamos a Dios, qué tenemos que aprender hoy de la crisis que estamos viviendo, ya sea en nuestro país o en el mundo entero, o en tu hogar, en tu familia o en tu trabajo? Porque Eclesiastés 7:14 dice que en el día de la adversidad debemos considerar. Significa reflexionar, significa meditar, significa analizar, significa mirar los pasos que hemos dado y hacia dónde Dios tal vez pretende que cambiemos el rumbo de nuestras decisiones o hacia dónde debemos comenzar a caminar. Y es claro que esto simplemente va a servir para perfeccionarnos, porque ese es el mismo versículo, dice que después de considerar, Dios quiere que el hombre nada halle después de él. Entonces es claro que Dios nos quiere llevar a un lugar, a un objetivo, y siempre va a ser depender de Dios. Esto quiere decir que Dios no quiere que que estemos demasiado tranquilos, o confianza simplemente en el futuro porque todo nos va bien. Al revés, aún la adversidad nos va a llevar a depender más de Dios. Por eso Él quiere que dependamos y que sigamos dependiendo exclusivamente de Él. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vida. O sea, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y Él habla de la vid y dice que nosotros somos los pámpanos. Y el que permanece en Él, si permanecéis en mí y yo en Él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Cuando el día es bueno, cuando el día o cuando vienen bien las cosas, la tendencia del ser humano es a pensar que podemos hacer todo lo que nuestra propia fuerza nos permite hacer. Y dejamos de considerar que aún la fuerza que nos ayuda a hacer las cosas que hemos hecho ha provenido simplemente de Dios. Por eso Dios cambia el día bueno y el día feliz en un día de adversidad, para hacernos recapacitar y entender de que hemos dejado de poner a Dios en primer lugar y a depender exclusivamente de Él. Proverbios 17:17 dice, en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Ahora, si Jesús es nuestro amigo, cuando estamos en el tiempo de angustia, Él se va a pegar a nuestro lado y va a ser aún más compañero y más amigo de tu vida para estar a tu lado y ayudarte, porque dice, en todo tiempo ama Jesús, y es como un hermano en el tiempo de la angustia. Qué bueno es saber que aunque pasemos adversidades, Él está a nuestro lado más unido y más pegado que cualquier otro ser humano que nos podamos imaginar. Por eso, en tanto que nos sea posible, debemos continuar ayudando a los que pasan grandes necesidades.
porque también nosotros somos llamados a demostrar, como ese amigo que es Jesús lo demuestra con cada uno de nosotros. Somos receptores de la ayuda de Jesús, pero también somos llamados a dar esa ayuda prontamente a aquellos que la necesitan. Los días de adversidad sirven para acercarnos a Dios. Por eso debemos aprender a pedir a Dios nuestro pan diario. Jesús enseñó una oración que ha sido el modelo por generaciones y en el mundo entero ha sido tomada como un modelo de oración, que es el Padre Nuestro. En Mateo capítulo 6, versículo 9 al 13 dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, escuche bien, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. O sea que la voluntad de Dios se ejerce no solamente en el cielo, también en la tierra, donde vivimos nosotros y donde nosotros tenemos el día bueno y el día de la adversidad. Pero después dice: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Fíjese qué importante es que aprendamos lo que es pedir a Dios nuestro pan de cada día. Entonces, de esa manera llegamos a tener una relación mucho más personal con Dios, porque aprendemos a depender diariamente. Lógico que cuando sufrimos la adversidad, nuestras almas son probadas en esos días, porque son tiempo de pruebas. Así como Job lo pasó. Job 23:10 dice: mas él conoce mi camino. Cuando me haya probado, saldré como oro. Así son los días difíciles, pero pueden ser para nuestro bien si no desmayamos. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Y el Salmo 94 dice: bienaventurado el hombre a quien tú, Jehová, corriges y en tu ley lo instruyes para hacerle descansar en los días de aflicción. En tanto que para el impío se cava el hoyo, porque no abandonará Jehová a su pueblo, ni desamparará su heredad. Por eso, qué bueno es poder contemplar la obra de Dios cuando pasamos por los tiempos de adversidad. ¿Y qué significa mirar la obra de Dios? ¿Qué quiero decir con esto? Significa que debemos reconocer que Dios es el que gobierna en todas las cosas. Entonces las aflicciones que vienen a nuestra vida nos vienen también por su voluntad. Él no ha perdido el control de las cosas. En otras palabras, todo está bajo su control, incluso las aflicciones. Por eso el versículo 14 de Eclesiastés dice: en el día del bien, goza del bien, y en el día de la adversidad, considera, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Entonces, significa que debemos gozarnos y disfrutar de todas las cosas buenas que vienen a nuestra vida, porque son regalos, son dones, y debemos recibirla a través de acciones de gracias hacia Dios, pero también debemos meditar cuando viene la adversidad en nuestra vida y reconocer que tanto el día del bien como el día de la adversidad, Dios hizo tanto lo uno como lo otro. Como dice Job en el capítulo 2, versículo 10, que recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Hubo un reformador, predicador y reformador del Evangelio que se llamó Juan Calvino. Y él decía: Señor, me afliges, pero qué bueno es saber que eres tú. Él podía ver la mano de Dios en sus aflicciones. Él no sufría porque ese es el curso natural de la vida, ni porque al final todos los seres humanos de una u otra manera vamos a morir. Entonces, no es que simplemente es algo que al azar nos está pasando, es Dios quien lo ha enviado. Él tiene el control de todas estas cosas en nuestra vida. Por eso mirar la obra de Dios es reconocer que es Dios quien ha
te ha enviado esa aflicción y Él tiene razones específicas para hacerlo. Entonces, mira la obra de Dios, pero no lo que Dios creó. No te estoy diciendo que mires a las flores, las estrellas, sino que mira lo que Dios ha hecho en tu vida. Esa es la obra que Él tiene para ti. Todo lo que nos sucede en la vida, Él lo ha hecho. Y si Él lo ha hecho, debemos poner nuestra mirada en Dios. Ver cada aflicción, porque tiene un propósito para tu vida. Dios sabe más y debemos estar satisfechos de comprender de que Él sabe absolutamente todo. Someternos a la voluntad de Dios, esperar en Él, espera en Él y Él hará. Y a su tiempo, o sea, en el tiempo de Dios, cosecharemos. Busca a Dios, ten paciencia, resignación en la voluntad de Dios. Demuestra de alguna manera que estás creciendo y entendiendo y aprendiendo con lo que está pasando. Porque si seguimos siendo fieles y haciendo las cosas que sabemos que son nuestros deberes, entonces vamos a permanecer en el camino en todo momento. Todo esto que tal vez hoy usted está viviendo lo va a llevar más cerca de Cristo. Todo don perfecto proviene del Padre, de las luces, pero proviene del Padre a través de Cristo a nuestra vida, porque Él es nuestro mediador. Todo lo bueno que viene a tu vida viene dado simplemente a través de la obra de la cruz de Cristo allí en el Calvario. Entonces, ¿qué mejor que ir a Él y derramar nuestro corazón en Él? Y porque Él es el más fuerte en toda adversidad. Él venció toda adversidad que vino sobre su vida. Debemos aprender a descansar en el Señor. Que Dios te bendiga. Amén.